por la soledad y por la tristeza por el encierro. Pero además de eso también dan pistas de cuáles son esos aparatos o esos dispositivos o esos medios de comunicación con los cuales los estudiantes se relacionan más. Y aparece la televisión en el 47%, no solo porque todos tienen televisión, sino porque la televisión es mucho más económica al acceso que la internet. Utilizan el celular en un 30% y los canales de YouTube en el 28%. Basado en estos resultados, entonces yo decido, digamos que si bien es cierto el COVID o el encierro o el no estar en el salón de clase transforma un poco los procesos que yo desarrollaba en el aula, que hasta ahora eran hasta el momento eran muy precarios, veo que la clase de arte, muchos chicos llegan a conectarse a la clase de arte. Digamos que no teníamos la obligación de hacerlo, pero yo en esos momentos hacía unos Facebook Live con los chicos para hablar y para empezar a hacer procesos de creación con el celular y hacer que ese laboratorio que habíamos creado en la escuela, su hogar, su casa se convirtiera en ese laboratorio. Incluso llegamos a bautizarlo como el hogarboratorio, donde podríamos empezar a construir y digamos no como estudiantes solos, sino también en familia. Y entonces acá aparecen, digamos que siempre la pandemia últimamente, aunque ya hablamos de eso y nos volvemos reiterativos, en algunos casos, digamos, son como ese corte, ese antes y después. Entonces, antes de la pandemia, nosotros nos llamábamos Animaniacos Lab. Este es el proyecto que nace de la maestría en la Tadeo. Es un proceso de creación colectiva que se desarrolla en el aula. Trabajábamos también con otra docente, con Sandra de un colegio de Ciudad Bolívar, y el aula se convierte en un estudio creativo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un salón de arte que lo íbamos transformando de acuerdo a la clase que teníamos. Entonces unos días era la caja oscura para hacer teatro de sombras y teatro negro, y pues para intentar mirar y hacer pruebas de grabación. Otras veces era una pequeña fábrica de objetos precinematográficos hechos con papel, pero también intentando explorar con otros materiales como cartón, plásticos, madera, en fin. Y creamos pequeños sets de animación para stop motion, pero también de una forma bastante precaria, porque hasta ese momento pues no teníamos ni trípodes ni luces. Lo único que teníamos eran unas tablets de un programa que se llamaba Computadores para Educar del año 2012, pues que ya estaban desactualizadas y viejas, pero pues bueno, era lo que había. Entonces, a punta de alambres, de plastilinas, de sillas amarradas y de muchas cintas, nos dábamos las mañas de ubicarlas para empezar a trabajar. Luego llega la pandemia y entonces el nombre cambia por varias razones. Unas, porque no logramos concertar un espacio con mi compañera de trabajo de Animaniacos Lab. Digamos que este era un trabajo colectivo y yo no podía apropiarme de eso que habíamos desarrollado juntas. Y si bien era cierto, mi interés era buscar esas posibilidades para que los chicos siguieran creando, y además en vista de que la pandemia permitió que se abrieran muchas cosas de manera virtual, también quería encontrar lugares donde los chicos, donde se pudiera exhibir ese trabajo de los estudiantes, porque yo intuía que no era grandioso, pero que sí era riguroso y que sí tenía como ese toquecito para poderse presentar en lugares enfocados al cine para las infancias, que yo todavía no sabía que existía. Entonces mi camino iba como en esa búsqueda, en seguir explorando, en seguir creando, y pues de pronto con Sandra esa búsqueda de ella iba hacia otras cosas. Entonces lo que hice fue yo tomar mi camino e irme en esa apuesta personal por buscar también, eso también fue digamos un volver a mi búsqueda personal, pero también involucrando a mis estudiantes para que se dieran cuenta que desde lo individual podíamos trabajar y que podíamos involucrar a la familia para también como intentar resarcir esos momentos de dificultad y de conflictos que habían en ese encierro. Entonces aparece Animasola Lab y el nombre, digamos, de Animasola nace precisamente de eso, es animarlos a los chicos a que podían hacer animaciones solos o solas en su casa, buscando la posibilidad, generando un pequeño laboratorio con lo que había en casa, porque pues digamos no era diferente a lo que había en el colegio, porque en el colegio lo único extraordinario que teníamos eran unos telones negros grandes y unas telas blancas grandes. De resto teníamos lo mismo que teníamos en casa. Y invitarlos
arriesgarse y a empezar a crear. Entonces pasamos de una creación colectiva más a una creación y una búsqueda personal. Acá, entonces yo también ya empiezo a pensarme un nuevo currículo, una transformación del plan de estudios de arte y empiezo a crearlo. Bueno, en ese momento daba clases en grado sexto, octavo, noveno, décimos y onces. Entonces en el grado sexto trabajábamos con títeres y marionetas. Rubén, ¿yo cuánto tiempo tengo para esta exposición? Dale, normalmente tenemos 1 hora y media. Ah, bueno, entonces tengo Tranquila. tiempo. Sí. Entonces empezamos, estos son trabajos del año 2020. Entonces en sextos veíamos títeres y marionetas, ¿cierto? Y la idea era invitar a los chicos a que construyeran un títere o una marioneta, pero más allá de salirnos de ese títere típico con la media horrible que sale de la casa y sin ningún tipo de creación. Entonces, la idea era, bueno, no había muchos elementos, no podíamos salir a comprar, entonces también dijimos, bueno, hay algo que se llama el teatro de objetos, vamos a buscar esos objetos que tenemos en la casa y vamos a construir un personaje. Y desde allí empezamos a hacer una construcción de pequeños ejercicios de animación Como que lo de no todavía, Calder, ¿no? Como lo de Alexander sí, Calder, el circo, ¿no? De Calder. exacto, sí, algo así Está como el buenísimo. circo de Calder. Pero exacto, que vieran ahí y realmente que fuera el laboratorio la casa, o sea, busque qué hay en su casa que le sirva para crear una pequeña historia. Y esto fue en grado sexto. Entonces les voy a mostrar un corto trabajo de unos... Acá no hay una historia, acá simplemente es un ejercicio de construir un personaje con lo que hay en casa y hacer una secuencia de animación. Entonces este es uno de los primeros ejercicios que se hicieron en el grado sexto. Bueno, ahí lo paro porque se repite. Y digamos que es un ejercicio sencillo, pero este específicamente le mostró a los chicos que de verdad podíamos encontrar en esos objetos que utilizamos en la casa, en esos objetos que odiábamos porque además el estudiante lo ponían a trapear y estaba mamado de andar trapeando con el trapero, decidió convertirlo en un personaje y unió a la familia pues para crear esta danza sencilla. De ahí nacieron como varios pequeños ejercicios de creación. Los chicos vienen de una educación primaria donde no tienen un profesor en educación artística, entonces digamos que no fue tan chévere porque en un 99% todos me llegaron con el títere de media que habían visto de preescolar a grado quinto y finalmente no pude cortar como ese proceso. Sin embargo, el ejercicio anterior, digamos, fue uno de los que exploró más allá del títere de media, que no está mal, pero que digamos ha sido siempre como el típico, el salvemos la patria con el títere de media, que ese fijo funciona. Y digamos que mi búsqueda siempre va a salirse de lo cotidiano, a buscar eso extra cotidiano. En grado séptimo no tuve la posibilidad de dar clases, pero en grado octavo empezamos a trabajar con la luz y la sombra, el teatro de sombras. Entonces lo que se hacía era un trabajo de composición fotográfica, de buscar cómo la luz ingresaba a la casa y cómo empezaba eso a generar imágenes potentes e imágenes interesantes, para luego tomar todas esas imágenes que ellos iban capturando. Entonces empezaban a capturar una serie, ay, bueno, aquí me quedó mal, bueno, ahora les muestro otro, una serie de imágenes, una, ser como espigadores de sombras y de imágenes que la casa misma produciera entre la luz y la sombra, para luego con eso hacer una composición. Aquí vamos a ver un trabajo del año anterior que se llama El Sol y la Luna, creo que es el segundo trabajo, es la segunda mini película hecha en teatro de sombras. Este es de hecho, es de una niña que tiene necesidades educativas especiales, entonces tiene un déficit cognitivo, pero sin embargo el teatro de sombras o digamos pensar, crear una historia a partir de la imagen y
en formato de grabación, le causó como un poco de choque al inicio, pero luego consigue una compañera de trabajo después de la pandemia y presenta este ejercicio. Entonces, aquí va. Hace mucho tiempo, en el principio, no hay luz en el mundo. Que un hombre tuvo que acercar el sol. Y él se encargaba de cuidar los cultivos y todo lo relacionado con el sol. Por en cambio la luna la trajo una mujer del mundo de los sueños. Bueno, es importante tener en cuenta que es algo que olvidé. El ejercicio anterior lo hizo un niño de 11 años. Este trabajo lo hicieron dos chicas de 13 años que, digamos, no habían tenido nunca clase de arte conmigo, llegan a octavo por primera vez y digamos que hay un choque muy fuerte porque ellos están acostumbrados. La clase de arte que yo no acompaño en el colegio la da el profesor de educación física. Entonces, él se inventa cualquier cosa y digamos que estos estudiantes específicamente hacen todo el tiempo dibujo en cuadrícula y el profesor reiterativamente está diciéndoles esto está feo, esto está mal, esto está feo, esto está mal. Entonces ellos llegan como ya heridos o ya pensando que, por ejemplo, el dibujo, si no es exactamente igual a la vida real, no tiene ningún sentido y está mal. Y vienen ya como sesgados y pensando que no son buenos para el arte solo porque no lograron realizar un ejercicio de un dibujo en cuadrícula. Estos chicos nunca, por ejemplo, Sara y Daniela no habían tenido contacto con el proceso con stop motion y si se dan cuenta este video lo grabaron con stop motion a partir de un tutorial que hice yo también muy básico y pensando en esas imágenes, mezclando el teatro de sombras precisamente con ese tipo de animación. Por eso es que queda muy cortado, pero sin embargo creo que digamos que visualmente es un ejercicio potente y está inspirado en el cuento del sol y la luna. Para grado noveno, entonces empezamos a trabajar con los juguetes precinematográficos, algo que también creo que estaban haciendo ustedes según le escuché a Rubén. Entonces nosotros hacemos, lo llamamos cine de papel. Entonces construimos todos estos artefactos que antecedieron al cine en papel, pero luego, digamos, aprendemos cómo funciona, miramos cómo se comprende un poco el dibujo animado desde la secuencia de dibujos, valga la redundancia, para ver cómo se configura el movimiento y luego ellos empiezan a explorar con materiales diferentes al papel para crear historias. Este es el primer corto que se logró crear solo en juguetes de papel, es súper cortico, pero digamos que en este específicamente porque además la imagen está un poco, no es nítida por el celular que tenemos que es de baja calidad, tampoco, digamos, los chicos todavía están muy entrenados como para enfocar la imagen, pero sin embargo en este me gusta que utilizan este recurso para empezar a contar esas historias
que son personales, que los están afectando y que también en la escuela son una alerta para esta situación de problemas de vulnerabilidad que están sufriendo nuestros jóvenes. Entonces, acá va. Bueno, entonces, bueno, digamos que en general los ejercicios o las mini películas, los chicos la bautizaron así, que se van construyendo, eh, pues son muy cortos porque tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Con cada grado yo tengo 2 horas de clase a la semana y pues a veces hay actividades eh, de otra cosa que siempre cogen la clase de arte para ese tipo de actividades, entonces es muy reducido el tiempo para lograr crear historias más largas. Entonces siempre nuestro objetivo es hacer un film minuto, mínimo una película. Bueno, digamos que el concepto de film minuto no pensado como una secuencia de 1 minuto que narre una historia, sino como una animación de 1 minuto en stop motion, porque es lo mínimo que nos exigen para la participación en festivales. Ya en grado 10º entramos a hacer stop motion, utilizando, pues digamos, como les digo, basura y elementos que tenemos como a la mano. Acá también, si bien es cierto, ahora estamos trabajando en el colegio, también es cierto que los padres de familia, los hermanos, bueno, la familia se está involucrando constantemente en el proceso porque les gusta, o sea, es algo que los mantiene ahí como activos, de ver qué es lo que está pasando, ver qué es lo que hacen y sobre todo cuando empiezan a comprender. O sea, al inicio cuando ven a los estudiantes tomando una foto y moviendo muñequitos y no entienden nada, como que, ay, este tipo está perdiendo el tiempo, pero ya cuando ven la imagen en movimiento, incluso para los adultos es magia pura, entonces ven eso como algo extraordinario y la familia empieza a involucrarse. Este corto que van a ver es de Valentina Pereira, este fue hecho en el año 2020 para el Smart Films y hasta la fecha ha sido el corto de Animasola con más selecciones oficiales en festivales. Entonces acá lo vamos a ver. Todos podemos ser héroes. Tal vez no acompañados de superfuerza, velocidad o visión láser, pero ¿sabes? No es necesario que tengas superpoderes. Porque con tus acciones inicias un gran cambio.
3, cuidando las zonas verdes o páramos de nuestro país. Pueden haber villanos, pero debemos luchar para que hayan más héroes. Protegiendo nuestra diversidad en especies, como nuestro amigo, el cóndor. O concientizándolos con nuestros actos. Puede que tu superpoder sea renovar y reutilizar. ¿O no? Pero recuerda, existen miles de formas de aportar tu granito de arena. Bueno, este es el corto de Valentina. Cuando yo empiezo a ver estos trabajos, ¿Cuántos años tiene Valentina, Valentina? cuando Valentina hizo ese corto tenía 15 años, ella ya se graduó, tiene ahorita 18 años. Hace poco los cumplió. Y se me olvidó decir que el de juguetes ópticos es un grupo de noveno que tiene 14 años, los chicos que escribieron esa historia que también es bastante fuerte. Cuando yo empiezo a ver estos primeros, no puse los primeros, pero cuando yo empiezo a ver los ejercicios que los chicos están desarrollando, yo veo que, digamos que ahí empiezan a haber mis choques con la escuela. Digamos que a mí me gusta mucho ser profesora, me gusta estar en el salón de clase, pero me choca todo el tiempo la institucionalidad y como las políticas públicas que hay para la escuela secundaria, para la educación pública. Entonces hay cosas que no comparto, como por ejemplo que a los chicos se les exige entregar un proyecto y ese proyecto, después de que los chicos ya pasan la materia, es tirado a la basura. Y a mí eso me choca mucho porque pues los chicos gastan mucho tiempo, muchas ideas, mucho material, mucho presupuesto y ahí quedan las cosas. Entonces siempre había sido mi intención como buscar espacios fuera de la escuela que permitiera difundir esos procesos que los chicos iban desarrollando. Entonces, en la maestría recuerdo mucho que, también tuve la posibilidad de ser estudiante de Diana Bustamante y ella nos hablaba y nos mostraba un poco como todo este recorrido por los festivales de cine que existían para poder presentar nuestras películas. Y en ese instante pues no se hablaba del cine infantil porque digamos que estaba más enfocado hacia el cine profesional. Y en las clases yo siempre decía, debe existir algo para los jóvenes, o sea, no es posible que no exista. Y justamente en la pandemia, con todo el tiempo que tenía disponible, empecé a buscar y empecé a encontrar como esos festivales. El primer festival que encontré es el Festival Internacional de Animación Ajayú de Perú, que si bien es un festival de
de profesionales, pero tiene una categoría para niños. Entonces yo inscribí en el año 2020 como 3 películas, 3 cortos que habían, unos muy flojos, pero uno quedó, que fue Muñeco de Nieve, y quedamos seleccionados. Esa fue nuestra primera selección, fue el primer festival en que nos inscribimos y yo decía, o sea, no lo puedo creer, porque yo sabía que ahí había algo interesante, pero no estaba consciente de que de verdad pudiera entrar como a esas ligas de selección oficial de un festival. Entonces, bueno, la competencia se llama competencia, pero es para los profesionales. La infantil simplemente escogen 4 películas de todo el mundo y dentro de esas 4 quedamos por primera vez. Entonces eso es como el empuje también para decir, bueno, me voy a poner a buscar festivales porque deben existir mucho más. Y entre el año 2020 y 2021 nos inscribimos en varios. Yo me inscribía ya en cuanto festival aparecía, fuera de niños, no fuera de niños, porque pues estaba aprendiendo, pero ahí empecé a encontrar esos que estaban enfocados hacia la infancia o que tenían una categoría para los creadores jóvenes y en edad escolar. Entonces participamos en el 2020, el único fue el Ajayú. En el 2021 nuevamente quedamos con el Ajayú, con otro corto de Valentina, de la chica que acabamos de ver, que se llamaba Geométricos, ahora lo vamos a ver. Conocí el Calibélula de Cali, con el que hemos tenido un contacto muy fuerte, el Colibrí de Bolivia, el Fixue, que es de Soacha. Ese tampoco tiene una selección infantil, pero sin embargo nos escogieron como la selección oficial. Y también fue muy bonito porque fue el primer, bueno, el Ojo de Pescado fue antes, y ya en diciembre del 2021 fue cuando nos escogieron en Colombia, y también fue como algo mágico porque habíamos estado en varios lugares, nuestros cortos habían estado en varios lugares del mundo, pero no habíamos podido quedar en ningún festival colombiano, pues porque no conocíamos, ningún festival bogotano, porque no conocíamos cuáles existían. Y cuando por primera vez quedamos en Soacha, que nos quedaba acá cerquita, la felicidad fue más grande que cuando quedamos en Perú, porque era, ay, bueno, por fin llegamos, estamos llegando a nuestro territorio. Cuando veo estas 6 selecciones, yo digo, bueno, hay que trabajar más duro, hay que exigirnos, y eso también hacía que los chicos que no habían quedado seleccionados o que veían que sus compañeros estaban seleccionados, empezaran a trabajar más duro y a empezar también a realizar esa búsqueda de festivales donde podían participar. El año pasado ya pues empezamos a tocar, a presentarnos a más festivales, y tuvimos, bueno, acá hay solo 13 festivales, 13 palmas de selección oficial, pero estuvimos en muchos más, solo que hay algunos festivales que no dan este reconocimiento como la selección oficial con las palmitas. Entonces estuvimos en el FICAI, que es infantil y es de Venezuela, donde la difusión de las películas presentadas se hace para toda la comunidad latina en Estados Unidos. Estuvimos nuevamente en el FIXUE, incluso en el Festival de Cine de Soacha, incluso estuvimos dando un taller de animación con la comunidad de los niños de Soacha. Estuvimos en el Caribe Toons, que es un festival de animación en el Caribe, era la primera versión y quedó uno de nuestros cortos. Estuvimos en el Festival de Cine de Infancia y Adolescencia por primera vez, que habíamos participado como público, pero del que no sabíamos que existía una competencia de jóvenes creadores. En el Colibrí de Bolivia nuevamente, en el Ajayú de Perú nuevamente, por primera vez en el Festival de Stop Motion de México, que pues digamos yo lo había estado siguiendo por mi pasión por el Stop Motion, pero nunca pensé que los cortos de mis estudiantes estuvieran allí. El Calibélula 2022, allá estuvimos también de manera presencial, estuvimos invitados y fuimos escogidos una de las experiencias en creación audiovisual en la escuela. Estuvimos en el Churumbela de México, estuvimos en el Matatena, que es el festival más antiguo de cine infantil de México, en la MICE Santa Fe, ahorita les voy a hablar un poco más de la MICE, en el Ojo de Pescado de Chile, y acá también invitaron a la niña seleccionada y estuvimos de modo presencial en Chile, y en el Ojo al Piojo de Argentina. Para el año pasado, además, obtuvimos una serie de premios. Entonces, en el Ajayú Fest, previo al festival, hacen un concurso de animación de cortometrajes hechos por niños. Y escogen, de todos los que se presentan, escogen solo 4
cortometrajes infantiles. Fuimos muy felices porque los 4 cortometrajes seleccionados fueron de nuestro proyecto de Animasola Lab. Y de esos 4, pues luego hacían una votación en redes y los que ganaron fue Madera, de 2 niñas de grado 11. Ellas cuando hicieron el cortometraje tenían 14 años. Y A la altura de la felicidad, que es de una niña de sexto que cuando lo hizo tenía 11 años y con su hermanita de 15 años. De Perú les enviaron vía correo el premio al primer lugar, que fue una tableta gráfica, y pues digamos que empezar a tener esa serie de reconocimientos es importante, sobre todo porque así como escuchamos en el documental inicial, los chicos, ese reconocimiento es súper importante para su autoestima, ¿no? Digamos que también en general los estudiantes que hacen parte, todos los estudiantes, yo le doy clase a entre 350 y 380 estudiantes, todos hacen parte de Animasola, porque también otra cosa que me choca de los colegios es que escojan a unos pocos superhéroes para ciertos proyectos y que digamos se convierte en algo excluyente esos proyectos como institucionales que realizan los colegios, y yo decidí que este proyecto se desarrollaba en el aula, en el proceso de formación académica del currículo escolar, y donde todos tuvieran las mismas posibilidades y finalmente cada uno con su trabajo era el que definía si terminaba su mini película para empezar a festivalear. Y así hemos logrado obtener estos reconocimientos que digamos han sido importantes de verdad para que los chicos pues por un lado se den cuenta que el arte es un posibilitador para dar a conocer sus ideas, eso que sienten y esas situaciones que van viviendo, y para poder compartir con otros públicos de Latinoamérica, donde también al hablar con ellos se dan cuenta que las problemáticas y las emociones que están viviendo en ese momento son iguales aquí o en cualquier otra parte del continente. Obtuvimos en el Festicine el segundo puesto del Gran Premio Festicine con otro documental que se llama Animasola, que fue realizado con estudiantes de diferentes grados, del grado sexto, octavo, noveno, décimo y 11, que queríamos contar por qué había nacido Animasola. Entonces, bueno, ahorita miramos si nos queda tiempo para verlo, igual si no yo les comparto y están los links. En la MICE hay una MICE, la MICE es la muestra internacional de cine educativo. Este nace en Valencia, España, con un maestro de cine de la Universidad de Valencia que se llama Josep Arbiol. Crea este proyecto que solo se presentan cortos que son hechos en escuelas de secundaria y de primaria, y bueno, es muy difícil pasar. Nos presentamos al de Valencia y realmente es muy complicado, pues porque además los chicos de Latinoamérica están, o sea, hay unos que llevan unos procesos mucho más fuertes. En España son muy buenos, en Argentina son increíbles, en Chile parece que nacieran con la cámara debajo del hombro, son muy buenos. Pero además en el de Valencia hay que subtitular en valenciano para poder pasar. Y pues bueno, nosotros no conocemos a nadie que hable valenciano y hasta ahora estamos aprendiendo a hacer el subtitulado. Sin embargo, abrieron la MICE Santa Fe en Argentina y quedaron seleccionados 2 de nuestros cortos y los 2 ganaron premio. Entonces Geométricos, que fue el primer premio del primer corto de Valentina, ganó el premio a la historia más motivadora, y El astronauta hechizado ganó el premio Rorpresa porque mezcla el terror con la sorpresa. Entonces logra como crear, unir 2 géneros cinematográficos, y por eso se gana el premio. Dentro de las participaciones presenciales que tuvimos en el año 2022, estuvimos en Cali en el Festival Calibélula, y ahí era donde les contaba que fuimos escogidas como una de las experiencias exitosas de creación audiovisual en las instituciones educativas colombianas. Entonces compartimos un espacio como de interacción y de compartir con otros colegios que también desarrollan procesos muy interesantes, que son el Colegio Multipropósito y el Colegio Católico. Estos 2 tienen un énfasis con el SENA en los grados décimo y 11 en creación audiovisual. Entonces, gracias a ese convenio que tienen con el SENA, tienen una serie de equipos
digamos que tienen un estudio de grabación en su colegio, tienen profesores especializados en estos procesos de creación audiovisual y hacen hacen cortometrajes en live action. Digamos que lo que ha sorprendido de este proyecto de Animasola Lab ha sido eso, que somos un proyecto donde hacemos animación y pues con bajo presupuesto, porque digamos que, bueno, hasta ahora ya hemos conseguido unas cajas de luz, ya tenemos 5 trípodes, tenemos unos legos, hemos ido consiguiendo algunas cosas, pero todavía digamos que sigue siendo precario para la cantidad de estudiantes con los que trabajamos. Y estuvimos en Chile, en el Ojo de Pescado con Carol, acá ustedes ven a Carol, que fue la estudiante que fue seleccionada en este festival. El festival cubría los gastos de hotel y alimentación, pero no cubría el viaje, el vuelo. Entonces lo que hice, Carol, muy juiciosa, se puso a vender empanadas, pasteles, dulces, galletas en el colegio y yo me arriesgué a hacer una vaqui. Como empleada pública me había podido meter en un lío, espero todavía no haberme metido, pero hicimos una vaqui que también la Tadeo nos ayudó a difundirla en las redes y gracias a eso pudimos viajar y pues mi estudiante pudo tener la posibilidad de participar del festival. Entonces acá vamos a ver, bueno, mi estudiante además hace parte del grupo de consejeros del canal Eureka, de la Liga Eureka, que también desarrollamos este proceso de participación en el aula de clase, y este fue como unos videos que hicimos junto a Eureka para que Carol contara cómo era su experiencia de viajar a otro país, a mostrar sus cortos y a ver cómo los contenidos que estaban creando otros jóvenes. Wow, bandas, les contamos que Carol de la generación Eureka fue nominada por su corto animado en el festival Ojo de Pescado. Es un festival chileno de exhibición y promoción de contenidos audiovisuales infantiles, cuyos objetivos son garantizar los derechos y educación de niñas y jóvenes. Carol viajó a Santiago de Chile y queremos acompañarla en su aventura. Desde allá nos va a contar cómo ha sido su experiencia como participante del festival. Hola, acabamos de llegar a Chile. Aquí está nuestra estrella Carol. Y vamos a conocer, vamos a empezar la facultad de Marte y a conocer un poco de Río del Paraíso. Carol, este es tu primer día de festival. ¿Cómo te has sentido? Emocionada. Es una experiencia incomparable. Pudimos hoy ir a ver uno de los estrenos de los largometrajes. De lo que he visto hoy, lo que más me ha gustado creo que es el paisaje. El paisaje está muy emocionante. Yo no había visto el mar, no había conocido el mar y pues que el primero que pueda ver sea el mar chileno es interesante y es muy bueno. ¿Y esto te motiva a seguir haciendo cine o qué crees? Sí, creo que con estas experiencias uno se da cuenta que realmente sí podemos llegar a algo con el cine. Eureka sigue acompañando a Carol en esta aventura tan increíble y emocionante. Vamos con toda, Carol. Creo que una de las ganancias de este proyecto es precisamente brindar estos espacios a estos chicos que muy probablemente no van a poder volver a tener la posibilidad de viajar o de presentar sus trabajos en festivales, porque si bien es cierto, Carol tuvo la posibilidad de viajar a Chile, Valentina fue seleccionada el año anterior y ella participó en las charlas de jóvenes creadores de modo virtual con niños de México, de Chile, de Argentina, de Brasil, y fue muy bonito que ella bueno, que se dieran cuenta que hay varios sintonizados haciendo lo mismo y poder compartir como esas técnicas, esos trucos, esas ideas de creación. Para este año, digamos que ahí cierro el 2022. El 2023 acaba de comenzar, pero digamos que, bueno, en ese sentido yo sí soy un poco como enferma y no descanso. O sea, los festivales de cine no descansan y yo no pierdo oportunidad para inscribir los cortos de los estudiantes al festival. Es importante tener en cuenta que la única profesora que hace parte del proyecto soy yo. Y no porque los otros profesores no quieran, sino porque algunos han intentado entrar en el proyecto, pero lo que buscan es hacer tutoriales o explicar cómo, bueno, por ejemplo, un profe de química quería que explicara cómo se desarrollaba, cómo se hacían los enlaces químicos.
que eso no está mal, pero digamos que no es el objetivo, porque el objetivo de mi proyecto, de este proyecto, es el arte por el arte como posibilitador de expresión, el arte como la posibilidad de que los estudiantes puedan explorar otras formas de reconocer el mundo, ¿cierto? Y es el arte a través del arte, punto final. Y eso me interesa porque también es darle como ese sentido y ese valor que merece el arte en la vida de todo ser humano. Y creo que aquí lo estamos logrando porque sí hay una afinidad y los estudiantes trabajan todo el tiempo por ello. Resulta que de esa mise que les había hablado de Valencia, Josep Arbiol se ha estado moviendo por todo el mundo y ha estado creando una serie de mises. Hay una en Cuba que justamente en este momento está en proceso de convocatoria. Y el año pasado, hacia finales del año pasado, abrieron la mise Galápagos. Cuando hacen la primera muestra de una mise, no abren convocatoria para la selección oficial, sino que invitan a escuelas que han sido reconocidas a nivel mundial para que presenten los mejores cortos que hay allí. Entonces uno envía los cortos y ellos deciden, pero si a uno no le llega la invitación, pues se queda por fuera. Eso nos pasó el año pasado con Cuba. No nos conocían y no pudimos estar en la primera muestra hecha en Cuba. Pero nos dio, pues fue sorprendente que Josep Arbiol se comunicó conmigo a través de Facebook, porque en Facebook publicamos todo, y nos invitó a que le presentáramos los cortos que teníamos con temática ambiental. Enviamos teníamos como 8 cortos y fuimos seleccionados con 3 cortos. Eso quiere decir, es decir, la invitación por sí misma ya es un premio para nosotros, porque acá solo participan como los proyectos que son importantes en Hispanoamérica, en los países de habla hispana. Entonces, estuvimos en una mise invitados por el trabajo que se desarrolla, y eso de verdad que es muy importante para lo que realizamos. Entonces, en este caso, quedó Empowerados, que como ya les había dicho, es el cortometraje que más selecciones oficiales ha tenido. Está El Sol y la Luna, que fue el cortometraje en Teatro de Sombras que vimos al inicio. Y está Al Rescate por el Mundo, que este fue el que nos representó en Chile. Lo vamos a ver. De Carol Pereira. Entonces, aquí va. No lo vemos, Maggie. Creo que se abrió en una pestaña nueva. Bueno, entonces ahorita lo vemos para terminar acá. Ahí sí me están viendo la pestaña, ¿cierto? Ahorita lo vemos. Bueno, este año también hacemos parte de la selección oficial de mi primer festival en Perú, con 2 de nuestros cortos, otra vez Empowerados, y con el segundo más seleccionado, que es A la Altura de la Felicidad. Y acabamos de ganar el primer premio en la categoría Estudiantes en el Festival Cine de las Sierras en San Francisco del Monte de Oro, en Argentina. Empowerados acaba de ganar ese premio. Bueno, nosotros desarrollamos, las convocatorias de los festivales las buscamos en todos los lugares. Entonces, nuestra página como principal es Film Freeway, donde tenemos todos los cortos allí, y digamos que la ventaja de esta página es que nos va seleccionando en qué lugar del mundo estamos inscritos, en qué lugar han visto nuestros cortos, cuántas veces los han reproducido y en qué lugares hemos sido seleccionados. Hasta el momento hemos estado seleccionados en 11 países, todos de habla hispana. Estos que vemos acá, que son Alemania, Irán y la India, es porque inscribimos los cortos allá, pero acá aparece una dificultad, y es que cuando hacemos cortos con diálogos o con subtítulos en español, nos toca hacer el subtitulado en inglés. Entonces, por un lado nos toca buscar quién nos haga los subtítulos. Lo hemos intentado hacer, digamos que con los profes de inglés, con los estudiantes de inglés, pero las traducciones son muy flojas, y otras personas a quienes les hemos pedido pues como el apoyo nos cobran, y nosotros pues somos un proyecto con el que no tiene dinero. Entonces intentamos hacer canjes o cambios para lograr tenerlo, pero pues hasta el momento no lo hemos logrado. Digamos que ese es uno de los objetivos que tenemos para este año 2023. Y digamos que así en cifras, como para ir finalizando, hemos estado en 26 festivales en selección para competencia.
hemos ganado 5 premios internacionales, 6 porque se me olvidó ubicar el último de Argentina, hemos ganado un premio nacional. Digamos que lo poquito que he logrado ver, pero pueden ser más, hemos tenido 132 exhibiciones en Latinoamérica, 2 eventos internacionales presenciales. Bueno, digamos que con este proyecto yo me presenté a un proceso pedagógico que se llama Maestros y Maestras que Inspiran el año anterior y quedé seleccionada como la mentora en educación artística. A raíz de todo el trabajo que desarrollé como mentora y el que desarrollo a la par con este proyecto, fui invitada a Lima, Perú, a presentar este proyecto junto a los a los mejores trabajos innovadores de educación en Lima, Perú. Entonces allá pudimos hablar un poco de lo que hacemos en Animasola. Estuvimos en 15 eventos nacionales presenciales, además también digamos que yo me muevo como en 2 sentidos, por un lado como en el mundo cinematográfico infantil y por otro lado en los entornos pedagógicos, pero digamos enfocados hacia la educación artística. Entonces allí también he participado en varias ponencias que tienen que ver con el cine en el aula, el cine en la educación. Entonces estuve en el simposio de cine en la escuela de Maracaibo, estuvimos en el primer foro internacional de educación artística en la Universidad Veracruzana, estuve en MOA en Medellín y bueno, digamos y ahora estoy en la Tadeo presentando el trabajo. Pero bueno, más allá de este proceso de creación audiovisual que es importante, creo que para mí en este caso, y digamos que estoy pensando hacer un doctorado y este es como mi proceso de investigación del doctorado, es empezar a hacer una lectura de lo que están narrando los jóvenes. Entonces, por un lado, como vimos al inicio, pues el proyecto se ha convertido como en ese espacio de apoyo emocional para los estudiantes. Después del COVID, hubo varios estudiantes que tuvieron una serie de problemas. Uno de los más fuertes que me afectó muchísimo fue una de mis estudiantes de grado 7º. Un miércoles a las 11 de la noche me llama la mamá a decirme que la niña se iba a suicidar y la mamá estaba trabajando como interna, como empleada interna, y pues a esa hora, ¿qué podía hacer? Lo único que se me ocurrió fue llamar al orientador, el orientador llamó a la policía. Y a mí lo que se me ocurrió fue llamar a la pelada y decirle, Gaby, yo te necesito que mañana estés a las 6 de la mañana en el colegio porque vas a ser parte de un proyecto. Y me dijo, ¿de qué proyecto? Y pues vamos a hacer un corto con varios estudiantes y tú vas a ser la representante de grado 7º, pero necesito que fijo estés allí. Yo no sabía si esta chica sabía hacer animación, yo no sabía si esta chica se iba a comprometer. Digamos que eso fue a inicios de año, entonces yo todavía como que no tenía claro como en qué meterla, pero finalmente participó en el corto con el que ganamos el premio de Festicine y la chica estuvo ahí súper comprometida trabajando, y en un proceso posterior que hizo con Festicine contó que a ella el proyecto de Animasola Lab le había salvado la vida. Y creo que esas palabras son literales porque yo sabía, o sea, ella no sabía que yo sabía que se iba a suicidar, pero yo sé que en cierta medida todo lo que la motivaba a ir al colegio era esa posibilidad de participar en el proyecto. Además, porque cuando eso ocurrió, habíamos vuelto a la presencialidad, pero no era una presencialidad obligatoria y solo algunos estudiantes podían ir. Entonces ella fue como invitada a ese proceso a pesar del miedo que nos daba volver al colegio. Y eso, digamos que fue algo potente y algo que marcó muchísimo el trabajo y que también me dice, bueno, tengo que tener más compromiso con esto porque estoy jugando también con la vida de mis estudiantes. Y ahí comprendí también que el proyecto les ayuda a afrontar esas problemáticas post-COVID, como la soledad, esos pensamientos suicidas que son recurrentes, la depresión en que andan los estudiantes, esas relaciones familiares que se han vuelto cada vez más complejas. También ha permitido que los chicos reconozcan esas habilidades y que les ayude a fortalecer su autoestima. Algo que también considero que es importante es que hablamos de derechos culturales y nuestra Constitución del 91 por primera vez habla de los derechos culturales, pero realmente no son un derecho. O sea, si nos vamos pensando en que
es un derecho para los que tienen posibilidades, para los que tienen los recursos. Entonces el cine solo es para unos pocos seleccionados, unos pocos de buenas que tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces creo que a partir de este proyecto se genera ese acceso cinematográfico para que deje de ser un privilegio y de verdad los chicos puedan comprender la imagen, intentando construir imágenes en movimiento. También he visto que la animación, y por eso no hacemos live action, ha permitido que los estudiantes puedan desdoblarse, ¿cierto? Entonces, como ellos no se ponen en evidencia, empiezan a contar esas problemáticas que los afectan. Y que, como les dije, con el corto hecho con juguetes ópticos, que no es el único, los trabajos que están sin terminar del año pasado, muchos hablan de violación, de acceso carnal violento en niñas, hablan de suicidios, hablan de asesinatos, hablan de amenazas por condiciones racistas, es decir, ahí eso no, digamos que no pienso en vano que los chicos han empezado a utilizar el proyecto para narrar y contar esas historias, porque al inicio contaban historias fantasiosas, historias bonitas, historias de alegría, pero ahora casi todas las temáticas van hacia esos sucesos fuertes, que además están pululando en los entornos educativos, y creo que no en vano están aprovechando la animación para empezar a contar eso que les está ocurriendo. Y ahí creo que hay que hacer un proceso de percepción muy fuerte y de estar atentos a saber qué pasa ahí, pero además de pedir ayuda, porque yo no soy experta en estos temas. Entonces estoy pensando buscar apoyo pues como en orientación o en psicología, pero alguien que sepa dar como ese trato a esos procesos. Y finalmente creo que este proyecto de animación, como les decía, y como lo decía al final Francisco González, que es un personaje que ha seguido el proyecto desde sus inicios, y que le dije, quiero que diga qué piensa usted del proyecto con lo que ha visto, y que él diga que es un proceso de tejido social, de transformación del territorio. Creo que no en vano el arte siempre es ese proceso o el arte es ese espacio que nos permite ser, es ese espacio que evidencia la realidad, la dura realidad en la que vivimos, pero también es como el espacio que nos permite hacer catarsis y darnos a conocer y buscar formas de transformar el mundo. Entonces, creo que el valor de este proyecto educativo está precisamente en eso, y está en que los chicos tienen libertad, si bien se trabajan con unas técnicas específicas o un acercamiento a la técnica, porque no tenemos mucho tiempo para ser muy rigurosos o exageradamente rigurosos en ese sentido. Sí se da una libertad expresiva, es decir, los chicos deciden qué narran, los chicos deciden qué cuentan, qué temas tratar, qué técnica utilizar, y esa libertad les ha permitido de verdad como irnos contando cómo se sienten ellos en este momento. Entonces, bueno, muchas gracias. Eso es todo por ahora. No, mentiras. Ya estoy acá para las preguntas que quieran hacer. Bueno, por supuesto, tenemos ahí una ronda de preguntas, entonces igual, si tienen alguna pregunta y la quieren escribir, yo se la leo a Maggie, o precisamente pueden levantar la mano y yo les cedo la palabra. Yo empezaría, Maggie, porque me parece súper importante que nos cuentes. Sí siento que toda la estructura de tu proyecto sí se basa como en los estudiantes, ¿no? Hagamos animación con los estudiantes, y de ahí pues cómo esos procesos nos transforman, ¿no? Cómo la animación nos transforma, pues obviamente a los que hacemos cine, animación. Me gustaría un poco que nos dijeras cómo transforma a la sociedad, a la comunidad, porque es muy importante entender que esto es una ventana, ¿cierto? La animación es una ventana que pues no solo es importante para mí, para el que hace animación, sino para las personas que ven. ¿Has tenido posibilidad, por ejemplo, de proyectar esto frente a los padres? ¿Has tenido la posibilidad de mostrar esto en sus comunidades, precisamente en los territorios, en cualquier lugar, precisamente donde sea como retroalimente tu trabajo? El año pasado abrieron un festival escolar de las artes donde participan, eso fue un caos, pero digamos el distrital, pero se tenía que hacer primero uno escolar
Entonces, bueno, hemos tenido 1000 tropiezos porque después de que volvimos a la escuela, nuestro colegio está en obra, entonces no habíamos logrado conseguir un espacio. Sin embargo, logramos mostrar esos cortos en la biblioteca de primaria y estaban invitados solo los estudiantes porque el espacio no era muy grande, y la primera vez solo fueron los estudiantes, la segunda vez empezaron a ir padres de familia. Y cada vez empezaron a llegar más padres de familia, pero no porque los invitáramos nosotros, que fue un error, pero fue interesante también verlos allí. Entonces ellos están atentos de verlo. Los padres de familia nos siguen en las redes, ellos casi siempre son los que comentan. Cuando tenemos un Facebook Live, ellos están ahí presentes, pero digamos que no hemos logrado concertar un espacio específico. Sin embargo, estuvimos en el Festival de Cine Anarquista acá en Bogotá, acá en Teusaquillo. Invitamos varios padres de familia y varios vinieron a verlos. Estuvimos en el Museo de Bogotá, varios fueron a verlo. Entonces siempre están allí. Sin embargo, digamos que no hemos pensado una exhibición específica para ellos porque todavía no tenemos los espacios. En la comunidad, en la localidad de San Cristóbal, nos ofrecimos como proyecto a pasar a los colegios más alejados de la región para presentar los cortometrajes, porque ninguna otra muestra artística quería ir por la lejanía, por los costos, por lo peligroso, y nosotros nos arriesgamos a ir allá. Y hablamos con otros jóvenes y presentamos este trabajo con otros jóvenes y tuvimos retroalimentación. Entonces, primero los otros chicos cuando veían eso no creían que realmente eran los pelados los que hacían ese ejercicio. Decían, no, profe, pero o sea, es imposible, usted los hace y les pone el nombre ahí. Yo no, pues además yo no tendría el tiempo para hacer todo eso. Pero también empezaban a hablar de, digamos, no solo de la técnica, sino también de qué historias podían contar. De, por ejemplo, recuperar la historia de esos lugares que se ha ido perdiendo. Y se empezaron a hacer nexos. Por ejemplo, hay un colegio que en artes tiene una especialidad en música, y los chicos de música dijeron, bueno, ¿y ustedes de dónde sacan la música? Nosotros la música la sacamos de las bases de sonidos de libre uso, porque no tenemos plata pues para pagar eso. Y ellos dijeron, bueno, y si ustedes nos permiten empezar a crear las bandas sonoras de sus películas, entonces empiezan a salir como esas conexiones con otros colegios que también se van volviendo como interesantes. Y digamos que eso es lo que hemos... bueno, y los padres de familia, además, si bien no hemos estado en un espacio donde ellos vean la proyección con un video vino en un espacio apto, ellos como lo ven, digamos, en YouTube, que tenemos nuestro canal, ellos se involucran en el proceso de creación. Entonces, por ejemplo, los cortos que todavía están aquí como en remojo, que no hemos terminado, que hicimos el año pasado, por ejemplo, no había, las cajas de luz se dañaron porque pues eran muy... pues digamos que de tanto uso solo teníamos 5 cajas para 300 estudiantes, se dañaron, y un abuelito nos hizo una caja de cartón con una bombilla específica y nos enseñó a hacer la caja, que eso fue como muy lindo ver allá al abuelito enseñándonos algo de electricidad, porque nosotros no sabemos, y él se ofreció a hacer electricidad. Entonces nosotros decíamos, bueno, va a ser nuestro luminotécnico. Hay madres de familia que le tejen los vestiditos a los muñecos. Hay señoras que trabajan en la comunidad y hacen ropa, sudaderas, y nos regalan los retazos de tela, ¿sí? Entonces como que uno va viendo, y bueno, y el colegio antes nadie lo conocía porque además es un colegio súper pequeñito, pero el proyecto ha dado de qué hablar del colegio. Entonces todo el mundo ya conoce el colegio, saben que hay un proyecto de cine, saben pues que no hay recursos, entonces siempre va la gente como a ayudarnos, a proponer, y incluso las mismas familias empiezan a decir, ay, vengan, allí hay un problema del río Fucha que está contaminado, y si hacemos una historia sobre el río para concientizar a la gente para que deje de contaminar este espacio, ¿cómo lo hacemos? Y allí digamos que la familia poco, y de hecho, si quieren ir a mi clase, ellos pueden ingresar. Yo hago todas las gestiones posibles para dejarlas entrar, y hay varios padres de familia que han estado como pendientes, y hay digamos que hay como un grupito de padres que siempre está allí presente. Entonces está la abuelita de Carol, que fue la que estuvo en Chile, el papá de Carol, casi todos son los que ya tienen cortos hechos, todos los papitos y abuelitos están allí
ayudando a motivar el trabajo y trabajando con los chicos. Digamos, no haciendo la animación directamente, pero sí ayudando como en la preproducción y en la creación de los personajes, de los escenarios, de las luces. Genial, Maggi. Quiero ir a tu clase. ¡Bienvenidos! Bueno, hay preguntas para Maggi por aquí en el chat. Yo no he leído el David chat. de Ricardo, venga, adelante. Prende tu micrófono. Bueno, hola. Pues mi pregunta más que todo es como orientativa, ya que pues yo hace un año comencé con un proceso en una academia de niños, de la que yo hice parte cuando era chico, cuando era niño. Y pues yo llegué pues intentando pues dar a conocer mis conocimientos y lo nuevo que yo estaba aprendiendo en cuanto a la animación. Comenzamos un proceso y pues yo nunca tuve la oportunidad de enseñar a niños la animación y pues yo no sé enseñar muy bien, pero pues hice un proceso durante un semestre y un semestre y medio más o menos. El último semestre tuve muchas dificultades ya que yo no tenía como la facilidad de enseñarle a niños más pequeños de 11 años cómo proceder los procesos de animación. Yo también me enfoqué mucho en el tema análogo, más que todo en stop motion. Los que me conocen saben que yo trabajo mucho en esa vaina de stop motion, me gusta mucho. Y pues hice como un énfasis en trabajar con eso. Temas de cutout digital, no me meto, pero sí temas de cutout análogo, temas de claymation, plastilina y así ese tipo de cosas. Entonces pues mi pregunta es como qué procesos podría uno aplicar para un proceso de aprendizaje para niños menores de 11 años, porque pues yo me di cuenta que los procesos que tú llevabas a cabo en los colegios era desde sexto para arriba y pues muy pocos bajaban de la edad de 10 años. Porque digamos que ese es como mi trabajo por el que me pagan, ¿no? Pero también estuve en la Cinemateca y ahí tuve un grupo bastante diverso, con niños desde los 7 años hasta los 15. Y cuando estuve en el Fixue, en Suacha, trabajé con niños pequeñitos. Uy, ese día también me asusté mucho porque eran chicos de 8, 9, 10 años con los que casi no tengo contacto. Pero mira que más allá de dar una clase, bueno, tú tienes todo el conocimiento. Lo que uno debe hacer es como yo en primera instancia los dejo que exploren, es decir, les doy como las indicaciones básicas, pero que las vayan haciendo de una vez en el celular. Entonces, es decir, abran la aplicación, acá se programan con cuántos frames tengo que calibrar el celular, que no tenga, ¿cómo se llama? Bueno, estas imágenes que se mueven, bueno, todo eso les doy que no se mueva el celular, todo eso. Y los ubico en círculo, ¿cierto? Así alrededor. Y empiezo yo a mover un objeto, pero entonces pongo un objeto en el centro donde todos ven. Obviamente también va a salir el compañero del frente, pero donde todos alcancen a ver el objeto. Y les voy explicando. Voy a mover, entonces movimiento 1, muevo el objeto. Foto. Toda la foto ya, movimiento 2, hago el movimiento, foto, y así, y voy diciéndoles, van tantas fotos, Entonces ellos al inicio no entienden qué carajos es lo que uno está haciendo. Yo tomo mínimo las 25 fotos, mínimo las 25 fotos, y luego les doy play. Cuando ellos ya ven que el muñeco se mueve, ahí ya comprendieron cómo es que funciona la cosa, y luego los dejo explorar un rato. Ya después de que exploran y de que conocen cómo funciona, y los primeros ejercicios de exploración pues son muy malos, o sea, a veces no logran realizar el movimiento, a veces mueven, como se les mueve el objeto, mueven la cámara. Entonces hay que empezar, por ejemplo, lo básico es eso, no muevan el celular. Y ya cuando los chicos, dejarlos explorar mucho, aunque se equivoquen, y sobre todo nunca decirles que las cosas están mal. Cuando uno le dice a un niño que está algo mal, ahí ya lo perdimos. O sea, hay que buscarle la forma de decirle lo positivo, o sea, ahí vas bien, pero ¿qué tal? Para que te funcione mejor, hazlo de tal manera, ¿cierto? Y digamos, la crítica que uno le hace a los chicos tiene que ser siempre en positivo, porque ellos se frustran y la tolerancia a la frustración en los pequeñitos es nula, es cero. Entonces hay que llevarlos como en la buena. Y además ese proceso casi que es individualizado. Si bien uno hace un proceso general, luego cuando van trabajando uno va grupo por grupo revisando, verificando que lleven las cosas bien. Yo casi siempre hago
intento que trabajen en parejas para que haya uno que sea encargado de tomar las fotos y otro que sea el encargado de hacer el movimiento. Pero digamos que así, pero sobre todo al inicio, como, bueno, si tú dices que tienes un semestre, pues tienes un buen tiempito, entonces que los dejes explorar un tiempo y ya luego que vayan construyendo sus historias y en esa construcción ir haciéndoles como las correcciones, pero como te digo, de una manera positiva. No te estoy diciendo que no lo hagas, sino que si eso a uno nadie se lo enseña, pero cuando uno a un chico le dice eso está mal, ahí ya lo perdimos y el chico no quiere hacer nada. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, Paula dice por aquí en el chat, dice, ¿cómo se seleccionan los colegios en los que dictarán los talleres? Bueno, pues sé que tú empezaste en tu colegio, pero entonces yo te transformo la pregunta. ¿Has intentado dar estos talleres en otros coles? O sea, como taller, no llevar la actividad como nos lo dijiste en la charla, que era como simplemente hacer visualización de lo que ya se hacía, sino llevar el taller completo. ¿Lo llevarías a otros Claro, coles? o sea, ese ha sido mi interés. De hecho, yo hasta lo hago gratis. Porque yo creo, o sea, digamos que mi objetivo es democratizar el acceso a la creación audiovisual. Porque no me parece justo que quienes no tengan el dinero para pagarlo no lo hagan. Entonces, como dijo una amiga, a mí págueme como una empanada y un tinto y allá yo estaré. Digamos que no hay una selección. Esto se ha dado es porque es mi trabajo y algo que sí yo tengo claro como docente es que si yo me aburro en mi clase, pues va a ser fatal. Entonces yo busco las cosas que me apasionan. Mi pasión es intentar aprender a hacer animación y pues estoy aprendiendo con mis estudiantes, porque de hecho yo les digo a ellos, yo no les enseño nada, yo les voy a explicar cómo funciona una aplicación, pero todo lo demás ustedes lo hacen y de hecho yo he aprendido más de ellos que ellos de mí, ¿cierto? Y se ha convertido en un proceso de currículo, es decir, hace parte del currículo. Pero también, si ustedes quieren que yo vaya a algún lugar, yo voy, es decir, cualquiera que me invente, yo allá llego. O sea, a mí me invitaron al Festival de Cine de Soacha y allá me fui y quiero hacer más cosas allá. De hecho, también hago trueques. Estamos pensando con el Festival de Cine de Soacha hacer un trueque. Ellos me van a dar un taller de fotografía en el colegio porque tenemos unas cámaras que nos dieron, ya están viejitas, pero no las sabemos usar. Entonces yo le dije, deme un taller de fotografía, enséñenos a manejar esa clase y yo vengo acá y le hago el taller de stop motion. También podemos hacer ese tipo de trueques. Pero ustedes tienen mi contacto, Rubén les puede dar mi contacto. Ahí también están las redes y si ustedes quieren que yo vaya a algún lugar a dictar el taller, yo también lo haría, no hay ningún problema, pero digamos que no es que haya una selección o que haya una propuesta, ¿cómo sería eso? Como una convocatoria para hacerlo, digamos que ni siquiera lo había pensado, pero yo estoy, digamos, a disposición cuando salgan este tipo de ejercicios comunitarios a apoyarlos y a realizarlos. Entonces no sé si de pronto Paula lo está preguntando porque tiene algo en mente, cuenta conmigo. Chéverísimo, Maggi. Sí, dice Laura Daniela, dice, se me hizo una labor muy bella. Ojalá más colegios se unan a estas iniciativas porque son muy valiosas y enriquecen a las personas. Sí, indudablemente yo también vuelvo y te transformo la pregunta porque para mí, si la animación cambia a la gente, uno frame tras frame está pensando siempre en lo que tiene que aportar, ¿no es cierto? O no sé, si quieres hacer procesos de paz, si quieres trabajar con las comunidades, siempre lo estás pensando una y otra vez, ¿cierto? Hacer animación es una labor muy larga, ¿no es cierto? Y frame tras frame estás diciendo, esto me transforma, estoy pensando en el color de la paz, estoy pensando en la forma de la paz, en la composición de la paz. Hay una cantidad de cosas que gobiernan la mente de un animador, ¿no es cierto? Pero me gustaría saber ahora cómo tú te transformaste o cómo tú te transformas frente a los procesos que diriges. Ay, pues Rubén, o sea, es que la animación para mí también ha sido una salvación. Yo no recuerdo si tú y yo nos conocimos en mis épocas oscuras. Yo tuve un proceso de acoso laboral muy fuerte en mi institución
educativa. Yo de hecho pensaba renunciar a lo educativo porque dije, no, definitivamente como que este no es mi modo, y por eso entré a la maestría en gestión cultural, porque dije, tengo que abrirme otro campo de acción. Y digamos que esta situación de acoso, que fue precisamente por empezar a usar el celular en el colegio, que era alcahuetear básicamente a los estudiantes, encerrarnos en nuestro salón, que en esa época estaba sellado con cortinas negras por todo lado para que nadie nos viera, y conspirar con los estudiantes, pues lo que les digo, eso es un acto totalmente subversivo. Y eso que es un colegio público donde hay libertad de cátedra. Y digamos que el acoso o el señalamiento o la constante llamadera de atención o la prohibición constante, de verdad que empezó a hacerme mucho daño. Yo entré en crisis de depresión, estrés depresivo, estuve incapacitada meses completos, no podía ir al colegio por la situación, había momentos en que me daban ataques de ansiedad con llanto, donde no dejaba de llorar. La pandemia para mí fue un regalo del universo porque no tuve que volver a ese colegio, y también empezar a hacer la animación y ver que los chicos me copiaban, porque eso era lo importante. Fue como, bueno, no, o sea, no, porque me tengo que dejar, o sea, pues voy a hacerle, y creo que en eso me transformó, es decir, me ayudó como a salir de mi crisis existencial. También me ha enseñado a pensar que, y digamos que eso también era otro de los problemas que tenía, y es que yo siempre peleo por la transformación de la educación, pero lo hacía desde lo verbal, desde estar peleando constantemente, criticando y ya, pero creo que realmente la transformación que yo siempre pido, tengo que hacerla. Eso me ha enseñado este proyecto. Bueno, pues usted cree que la escuela no se puede quedar encerrada en el aula, sino que hay que buscar otros espacios, pues entonces busque los espacios. Eso me ha enseñado. Y además, pues yo he aprendido. Es decir, cuando tú hoy me dices que mi trabajo es un trabajo de producción audiovisual, yo digo, miércoles, pero yo todavía como que no comprendo bien qué es el concepto. Y a mí a veces me preguntan eso, ¿usted es la productora? Y yo digo, sí, soy o sea, eso es lo que hace un productor, no sé. He ido como aprendiendo otras cosas en el hacer, porque también yo les digo, chicos, uno va a la universidad, estudia 5 años, 6 años o 7 años, lo que uno se demora en graduarse, pero uno sale a enfrentarse al mundo laboral y uno se da cuenta que no aprendió nada. Bueno, creo que en cuanto a lo técnico, tal vez sí, pero en cuanto a cómo se deben manejar esas políticas institucionales en los lugares donde uno trabaja, es otro cuento, y uno va aprendiendo y va adquiriendo experiencia y realmente va adquiriendo conocimiento y destreza, es haciendo, equivocándose. También comprendí eso, que equivocarse no es el fin del mundo, que al contrario, equivocarse es la posibilidad de transformar y de encontrar cosas nuevas. Y creo que, bueno, creo que eso en general, bueno, también yo era de las profesoras, pues como andaba tan aburrida en mi colegio, era de las profesoras que se cumplían mis 6 horas de clase y chao pescado, me fui, yo no hago nada más por esa institución, ni por esos pelados, ni por nada. Me di cuenta que no sé si realmente va a ser mi proyecto de vida, pues es 24/7. Y así ha sido, o sea, hay días que no duermo, hay días que hay que trabajar más de la cuenta, esto no me lo pagan, pero pues va más allá de mi pasión, y creo que también en ese sentido, para buscar recursos, que es muy difícil, pues empiezo a buscar estrategias, ¿no? Pues hay que trabajar el doble, hay que hacer trueques, hay que buscarse aliados, hay que ir a tocar puertas, hay que aprender a moverse por el mundo, hay que leer el contexto en el cual uno va a ir a solicitar ayuda, ¿cierto? Uno tampoco puede ser tan sesgado bueno, creo que sí, algo que siempre respetaré es mi ética, es decir, hay cosas que por ética, por respeto a la vida misma y a mis principios no haré, pero también es cierto que hay lugares donde uno tiene que empezar a ser diplomático y llegar a acuerdos en unas situaciones para poder lograr que nuestros objetivos se logren alcanzar, así sea a largo plazo. Y también esto ha sido, yo soy la más impaciente de las impacientes, y el stop motion, por ejemplo, no es un proyecto, o sea, no es un trabajo para alguien impaciente. Yo no sé cómo lo he logrado, y de hecho me sorprende que mis estudiantes también. Es la magia misma la que produce eso, y creo que este proceso me ha ayudado también un poco a entrenar mi paciencia y saber que las cosas
son de procesos largos, son de equivocarse, son de errar y volver a empezar, pero que finalmente en algún momento se encontrará una salida o se logrará el objetivo de alguna manera, y también eso le va entrenando a uno la recursividad y la forma de ir solucionando los problemas. Creo que eso es lo que he ido aprendiendo. Vale, y vamos finalizando. Por acá hay una pregunta de David Ricardo Lazo. Dice: ¿has pensado en proponer un proyecto para financiarlo por la Secretaría de Cultura e IDARTES o IDARTES, entidades que generan un apoyo financiero como apoyos concertados, solo en un énfasis educativo y exploratorio? Sí, mira que sí lo he pensado, pero hay una dificultad, y bueno, acá está Carlitos, que me ha dado una serie de ayudas e ideas. Y es que, bueno, yo soy empleada pública, soy docente del distrito por concurso, es decir, hago parte del Estado. Por ser empleada pública del Estado, yo no puedo hacer ese tipo de convenios con estas entidades. Entonces, alguna vez hablando con Carlos Gil cuando vino a Colombia, yo le decía, es que no puedo participar en eso. Por ejemplo, si hubiera un fondo del FDC para infancias, que no hay. De hecho, me he dado cuenta en ese estudio que he hecho de la infancia que para los creadores en educación secundaria menores de 18 años no hay nada. O sea, hay lo que hacemos los que nos interesa el tema y pare de contar. Creo que ahí hay que trabajar mucho, me gustaría empezar a trabajar eso, es decir, crear un fondo para jóvenes creadores, crear estrategias para que los chicos tengan estos espacios. Sin embargo, como soy empleada pública, yo no puedo acceder a esos fondos. Si existiera el FDC para alguno, por ejemplo, si yo quisiera hacer mi corto y necesitara el FDC, no lo puedo hacer porque soy empleada pública. Pero Carlos Gil, que lleva años de experiencia, él me recomendó crear pues como una institución, una fundación o algo así. Entonces desde allí lo estoy pensando, estoy revisando para hacer la constitución de ese espacio, y desde allí ya podría empezar a moverme, porque sí es un tema que me interesa. Yo sé que no soy la única que lo hago en Colombia, hay muchos lugares, hay muchas personas que lo están haciendo, no solo en el entorno educativo. Está la Escuela Audiovisual de Belén de los Andaquíes, por ejemplo, que lo hace desde un entorno social, y creo que hay mucho por donde moverse, pero primero tengo que organizarme para poder generar esos espacios, porque se necesita apoyo y financiamiento del Estado, si no, no se va a lograr. O sea, se logra hacer como en pequeños focos, pero son proyectos que mueren por falta de financiación. Entonces sí, creo que es un trabajo, es algo en lo que estoy trabajando, porque realmente me interesa hacerlo. Creo que esto tiene una potencia muy grande, y alguien alguna vez me dijo, es que está haciendo formación de públicos, y a mí ese concepto me choca, porque es que no entiendo por qué tenemos que formar públicos. Si todo el mundo tuviera derecho a acceder al arte, desde cualquiera de sus disciplinas, danza, teatro, música, pintura, no tendríamos que formar artistas, formar públicos, porque en sí mismos ya se están formando. Si el derecho a la educación artística existiera de verdad, no solo en la ley de educación como papel, sino que se hiciera realidad, no tendríamos que formar público, porque ya sería inherente pues como a los procesos que se desarrollan propios, y que además lo exigen la Constitución Nacional, pero que realmente no se está cumpliendo. Entonces, pero sí creo que es necesario hacerlo, y sobre todo en este mundo digital y audiovisual que está en potencia, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Si algún día lo hago, les avisaré o les pediré apoyo. Bueno, Maggi, creo que tenemos una mano levantada para cerrar. De Daniela Borges, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Hola. Quedé fascinada con todo el proyecto que has hecho, pero también me llamó mucho la atención una parte de tu formación, que fue pues la maestría que hiciste en la Tadeo. Y pues me parece interesante como parte de los festivales, pues o sea, como que parte de la maestría te ayudó como a conseguir esta información respecto a los festivales. Pero pues mi pregunta viene a que si, aparte de como esta información, ¿de qué más te ayudó como para este proyecto y como para en general otros proyectos de la maestría que pues hiciste? Yo vengo de un entorno educativo, entonces a nosotros, bueno, empezando porque en la educación muy poco se investiga, muy poco se escribe, y los proyectos que se escriben pues son muy básicos y no responden a los procesos de construcción de proyectos culturales. Entonces, por un lado, comprender
cómo es que se desarrolla un proyecto en gestión cultural. Esas herramientas deberíamos verlos todos en cualquier formación. De hecho, yo creo que, Rubén, eso debería ser como también un debate que se debe dar allí. O sea, estos chicos deberían tener una clase en gestión cultural y en gestión audiovisual también, ¿cierto? Porque eso no lo aprende en la universidad y es importante saberlo. O sea, cómo se genera un proyecto, cómo se presenta un pitch. Yo no sabía que el pitch existía, ni cómo se hacía, ni cómo se vendía. De hecho, además, como ustedes se dan cuenta, me cuesta mucho concretar las ideas y reducirlas. Conocer que había un mundo, pues como lo mío era lo educativo, yo de la escuela no me salía, pues para mí se abrió un espectro grandísimo conociendo el mundo audiovisual que desconocía, conocer la ley de cine que desconocía, saber leer los contextos, saber formular un proyecto, saber que si tú presentas un FDC para un gobierno uribista es diferente si lo presentas para un gobierno progresista, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, de aprender a leer de verdad la realidad y el mundo en el que te estás moviendo es importante, y eso como que uno lo va aprendiendo como en el camino, en el errar, pero en la maestría lo comprendí. Y no nos digamos mentiras, y esto tienen que aprovecharlo ustedes que están en la universidad. La universidad no solo es el espacio para ir a tomar las clases, sino para empezar a hacer los contactos y aprovecharse de todos los proyectos que hay en la universidad. Ahí es donde ustedes van a conocer las personas que están en el medio, ¿no? O sea, aquí está Rubén, que además ha sido el gran inspirador porque su proyecto de animación llevado hacia lo social y hacia lo documental para mí es súper importante. O sea, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, como les dije, el jalonazo que me dio, o también parte de quien me abrió de conocer que había un mundo audiovisual que estaba rondando por ahí, fue Rubén presentándome un trabajo de unos cubanos que yo desconocía, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que hay mucha información que está rondando por ahí y uno hasta en la maestría como ya tiene que generar un proyecto. O sea, tú no llegas solo a tomar clases, sino que tienes que llegar con un proyecto y desarrollarlo. Allí vas consiguiendo los contactos, van mirando por dónde moverte. Además que uno como que no juega, no sé cómo decirlo, de pronto cuando yo estudié la licenciatura, porque es diferente, ¿no? Pero cuando yo estudié la licenciatura yo jugaba a imitar un plan de estudios, que no es cierto. En la maestría ya me tocaba realmente hacer un proyecto y hacerlo realidad, o sea, nada que hacer. Y creo que en la maestría tú pones en juego tus conocimientos y lo que no sabes, pues tienes que investigarlo porque si no te vas a quedar a la mitad de nada. Entonces creo que, y la maestría es el espacio como para investigar también, porque muchas veces nos enfocamos como en la técnica, que es súper importante, es decir, no la podemos desligar, pero también tenemos que conocer el mundo en el que vivimos, ¿no? Tenemos que investigar como esas situaciones sociales que nos afectan y donde nos movemos, ¿no? Porque de eso depende que nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros cortometrajes tengan audiencia y tengan acogida o no los tengan, ¿cierto? No podemos encerrarnos solos allá a hacer lo que a mí me gusta, obviando la realidad, porque tenemos que obedecer a esa realidad en la que nos movemos, y creo que la maestría es precisamente ese espacio para ponernos ahí en juego en esa realidad y transformarnos. Pero la maestría se la recomiendo, además es cortica. Sí, es cortica, ¿no? Son 3 semestres. 3 semestres. Sí. Sí, es cortica. Bueno, nada, chicas y chicos, mil gracias primero a todo, Maggie. Ha sido un placer tenerte aquí en estos Anita Talks. Hoy llegamos a los 101 personas conectadas, cosa que me encanta. Sobre todo creo que necesito invitar a todo el mundo para que estén muy pendientes otra vez de las redes sociales. Esto es súper importante porque tenemos unos invitadazos, ya lo están viendo. Sí, aquí ya hemos traído a Disney y hemos traído a gente que está haciendo largometrajes, cosas de publicidad, productoras, hay de todo un poco, ¿no? Entonces, genial que estemos conociendo de primera mano
a profesionales que están ahí hablándonos de animación, de cómo hacer animación, de gestores de la animación, de productores y gestores, como lo es Maggi y Melo. Entonces nada, muchísimas gracias chicos y chicas. Pues nada, estaremos ahí como al tanto de las redes para seguir compartiendo. Entonces esto es un espacio para todos. Inviten a sus conocidos, inviten a sus amigos, gente que está estudiando audiovisuales, animación en otros lados. Están totalmente bienvenidos. Entonces nada, Maggi, pues lo dejamos ahí. Mil gracias y ya estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por aguantarme esta hora hablando, y ahí están las redes del proyecto. Cualquier cosa que necesiten, de verdad, cuenten conmigo, me contactan con Rubén y ahí estoy pues para lo que necesiten. Mil gracias. Creo que Carlitos iba a decir algo, Rubén. Muchas gracias. Carlos. Uy, pero ya están todos los de Diego Ríos, también allá están en clase todavía. Mil gracias. Súmele 18 participantes adicionales. 18, o sea, estábamos con 100. Vale, listo, estamos 100 y pico. 120 por ahí. Mil gracias por la asistencia divina. Vale. Gracias a ti. Chao. Chao, Chao, chicos. profe Diego, un abrazo. Estén al tanto de las redes, chicos. Un abrazo.